Empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este nuevo día de talleres web, ya finalizando semana. Un feliz viernes para todos. Iniciamos nuestra Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, Creciendo Juntos, sesión 8. Manejo adecuado del tiempo libre. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por una sesión más de estos talleres tan importantes. Bueno, bienvenidos todos. Feliz fin de semana también para todos, ya cerrando semana. Hoy tenemos un webinar que nos aplica mucho para este fin de semana, para comenzar a utilizar el tiempo que vamos a tener el sábado y el domingo de una manera óptima. Entonces vamos a hablar del manejo adecuado del tiempo libre. Vamos a hablar primero del tiempo libre y ver qué significa ese concepto de tiempo, qué significa ocio. Son palabras que a veces utilizamos, decimos como esta persona está ociosa o no tiene nada que hacer. Entonces vamos a realmente ver qué hay detrás de ese concepto y cuáles son los beneficios de tener tiempo libre, cómo lo podemos aprovechar al máximo para que además sea un uso saludable y unos tips para que ustedes puedan poner en práctica. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es hablar un poquito de qué es el tiempo. Entonces, el tiempo como tal es una medida, ¿cierto? Con el tiempo lo que hacemos es medir cuánto tiempo pasa, la duración entre un acontecimiento y otro, y nos permite ordenar todas esas actividades y ordenar nuestra vida en una línea entre pasado, presente y futuro. Digamos que en términos físicos, ese es el tiempo. Pero les traje unas frases para que revisemos y leamos un poquito y veamos qué realmente hay detrás de este constructo social. Entonces, San Agustín nos decía, si nadie me lo pregunta, yo sé lo que es el tiempo, pero si quisiera explicárselo a alguien que me lo preguntara, sencillamente no lo sé. Y si uno se pone a pensar, es verdad. Uno sabe esta definición de la física y uno sabe como lo que hemos construido y uno lo puede decir, pero realmente es un constructo muy distinto a lo que podemos tener en cuanto a mediciones del espacio o de otro tipo de la velocidad, por ejemplo. El tiempo es otro cuento, entonces va más allá, es un tema bien complejo. Entonces, realmente definirlo es difícil. El tiempo es aquello en lo que se producen los acontecimientos, nos dice Aristóteles, y es un poco la definición que más se acerca a la definición pues, que todos conocemos. Y nos dice Kant, el tiempo es únicamente una condición subjetiva de nuestra intuición humana, que es siempre sensible, es decir,
en la medida en que somos afectados por objetos. Y en sí mismo, fuera del objeto, no es nada. Entonces, realmente es una condición subjetiva, es una experiencia subjetiva. Lo que significa el tiempo para mí no es lo mismo que para la persona incluso con la que vivo, porque al final eso se traduce en cómo tú estás percibiendo tus acontecimientos y la duración que ellos tienen. Ahí es donde cae el tema en que mientras más te diviertes, más rápido pasa el tiempo, y cuando estás de alguna manera sufriendo en ese periodo de tiempo, pues el tiempo pasa mucho más lento. Tanto así que en psicología el aburrimiento es una manera de llegar al sufrimiento, es sufrimiento, y se pueden dar neurosis por el aburrimiento, porque es un momento en el que el tiempo no está siendo empleado de una manera productiva y por lo tanto empieza a generar esta sensación de vacío, de inutilidad, de desesperación por el hecho de no estar haciendo como tal nada. Entonces, acá lo que vemos es que el tiempo, pues, es un gran concepto que nos invita, pues, a pensar de qué manera lo estamos viviendo cada uno de nosotros. Hay otra cosa, el tiempo es oro y se debe gastar con prudencia, nos dicen siempre. Pero realmente hay que preguntarnos, ¿se debe gastar con prudencia? ¿Es que acaso hay alguna posibilidad de no gastar el tiempo? Es decir, ¿quién puede frenar el tiempo? El tiempo está pasando, todos los acontecimientos pasan, el día llega, la noche llega, ¿y qué está pasando realmente? Pero lo que sí podemos cambiar es la manera como vivimos esta experiencia subjetiva. Y les traigo esta imagen de Alicia con el conejo de Alicia, que pues recuerden que estaba haciendo el conejo. Ese conejo iba todo el tiempo estresado, todo el tiempo afanado porque iba tarde para algún lado, para el que nunca supimos qué era, y en ningún momento pudo disfrutar un solo momento de la experiencia que estaba teniendo en ninguna parte en una escena donde sucede la historia, ¿no? Entonces, vemos que el tiempo se vuelve de alguna manera un factor de estrés, más que una experiencia realmente útil y agradable para el ser humano, termina por convertirse en un factor de estrés. Y sobre todo hoy en día, donde el tiempo ha adquirido, esta experiencia subjetiva, ha adquirido una connotación un poco distinta en términos de cómo lo estamos viviendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en redes sociales, vemos y estamos buscando todo el tiempo las experiencias de los demás. Vemos qué están haciendo, dónde están, qué están viviendo ellos, qué estoy viviendo yo, quiero compartir lo que yo estoy viviendo. Entonces, también cambia esa condición del tiempo. No importa si yo estoy en un lugar maravilloso que me encanta y lo estoy disfrutando. Yo necesito inmortalizar ese momento en una fotografía, pero además hoy en día necesito compartir esa fotografía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, abren un perfil de Instagram, ustedes lo que van a ver ahí es una ventana, un mosaico de diferentes experiencias, de diferentes momentos, de diferentes tiempos, donde la gente siente además estrés por demostrar que está haciendo un buen uso de ese tiempo libre que tiene. Entonces, mientras yo más experiencias subo, más tiempo libre tengo y por lo tanto, más experiencias agradables y que llaman la atención voy a tener. Entonces se ha vuelto de alguna manera en sí mismo el tiempo libre también lo hemos convertido en un factor estresor, cuando realmente debería ser todo lo contrario, debería ser para liberarnos de las tensiones y del estrés que conlleva el ritmo de las obligaciones. La invitación es a que por favor no le pongamos obligaciones al tiempo libre. ¿Sí? El tiempo libre es un tiempo libre, es un espacio de tiempo en el que no hay ninguna actividad impuesta y que tenemos que aprender a disfrutar, pero disfrutar sin ataduras. Por lo tanto, el tema de las redes sociales tenemos que ser muy conscientes de cómo lo utilizamos. Una recomendación puede ser, guarden todas esas maravillosas fotos y después del momento publíquenlas si lo quieren hacer, pero en el momento la invitación es a que ese tiempo libre sea realmente enriquecedor para ustedes. ¿Qué es entonces el tiempo libre? El tiempo libre es un espacio de tiempo, sí, que no tiene un horario impuesto, porque nadie te está diciendo cómo vivirlo, a qué horas, o nadie debería hacerlo, y si está sucediendo así, pues algo está pasando porque ya no es un tiempo libre.
ni tiene actividades determinadas que cumplir. Tú haces las actividades que tú deseas hacer, que son ya decisión de, pues, personal, ¿sí? Ahora, el tiempo libre, el tiempo tiene 4 dimensiones o 4 tipos de tiempos, podríamos decir. El biológico, que tiene relación con todo lo que pasa en nuestro cuerpo, entonces destinamos parte de nuestro día a cumplir con esas necesidades fisiológicas que tenemos. Luego está el socioeconómico, que es donde cabe la actividad laboral, porque es el momento del día que dedicamos a construir la economía y a construir pues nuestras bases para poder vivir en la sociedad. Luego está el sociocultural, que se confunde muy fácilmente con el tiempo libre. En el sociocultural creemos que estamos hablando de disfrutar ese tiempo libre, voy a un cumpleaños de alguien, voy a visitar a tal persona, voy a tal actividad de teatro que me han invitado a ir para ver, para experimentar, pero realmente esas son obligaciones sociales. Son necesidades que tenemos que cumplir para mantenernos en la sociedad activamente. Entonces siguen siendo un tipo de obligación, ¿sí? Ya vamos a ver exactamente cuál es la diferencia. Y luego si viene el ocio, que sí es parte de lo que se denominaría tiempo libre como tal. Entonces el tiempo libre tiene esa connotación, no hay ninguna obligación ni moral, ni ningún tipo, nada de obligaciones en las actividades que tú decides hacer. El ocio, entonces, es el conjunto de ocupaciones agradables a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea para descansar o para recrearse cuando sea liberado de sus obligaciones profesionales y sociales. Entonces, vemos varias variables. Lo primero es que son ocupaciones agradables, es decir, que sí o sí nos tienen que gustar. Nos tenemos que sentir felices cuando las estamos desarrollando. El individuo puede dedicarse a ellas voluntariamente. Entonces, si yo decido hacerlo hoy, está bien. Si no, no importa, no pasa nada. Pero sí es, en alguna medida, es decisión mía si lo hago o no. Cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales y sociales. Entonces, es porque la obligación social, de alguna manera, implica un esfuerzo que yo debo cumplir para tener la satisfacción o la recompensa del refuerzo social por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. Por eso les pongo el ejemplo del cumpleaños. Yo voy al cumpleaños de mis amigos, sí, porque me gusta, porque los quiero, porque de alguna manera quiero demostrar ese afecto. Pero yo voy al cumpleaños por el compañero, es decir, no voy a la actividad en sí misma por el simple hecho de disfrutar la actividad. Voy a la actividad para estar con él y demostrar mi compañía junto en su día de cumpleaños. Entonces, esa es la diferencia. En uno, yo estoy completamente absorto en la actividad, me gusta la actividad y lo hago por el simple hecho de hacer la actividad. Y en el otro, yo estoy en una reunión por una razón adicional, para algo adicional, no por la actividad en sí misma. Entonces, se convierte en una obligación social. ¿Qué pasa? Hay una manera de utilizar el tiempo de forma pasiva y otra de forma activa. La forma pasiva de utilizar el tiempo es cuando el tiempo pasa, definitivamente, y nosotros pues no tomamos acciones sobre la situación. Simplemente nos dejamos llevar y vamos haciendo lo que la vida de alguna manera nos trae y nos va poniendo en el camino. Luego hay otra que es activa, que es cuando decidimos qué hacer en esos periodos de tiempo. Entonces, yo puedo pasar mi tiempo libre simplemente sentada en la sala de mi casa viendo por la ventana, no pasando nada, o puedo pasarlo siendo activo, desarrollando alguna actividad específica que sea de mi agrado. Ambas cosas están bien. El realmente reto que tenemos es volver eso a un equilibrio, porque también podemos descansar al no hacer absolutamente nada y al tener un uso pasivo del tiempo. Pero tiene que haber un equilibrio, porque si somos 100% pasivos, vamos a perder la oportunidad de disfrutar, divertirnos y desarrollar habilidades a partir del tiempo libre. Y es que desarrollar una habilidad puede ser agradable y puede ser divertido si es algo que realmente quieres hacer. Entonces, es parte del desarrollo generar ese equilibrio entre el tiempo activo y el tiempo pasivo, el uso activo, perdón, y el uso pasivo del tiempo libre. La utilidad del tiempo libre y su desperdicio
está en qué tan activos o pasivos somos en cuanto al destino de nuestro tiempo libre. Entonces, el ocio, desde la psicología social, se ha venido estudiando bastante como un comportamiento necesario, funcional y adaptativo para todos los seres humanos. El ocio tiene dos variables. Según Nullinger, desde 1974, que ya se considera el padre de la psicología social en cuanto al estudio del ocio, hay dos categorías que sí o sí se repiten y tienen que estar. Uno es la libertad percibida, es decir, que nosotros tengamos esa percepción de libertad en lo que estamos haciendo, que nadie nos está diciendo que lo hagamos, de ahí que se distancia también de las obligaciones sociales, que lo estamos haciendo porque escogemos hacerlo y nos sentimos absolutamente libres de cuándo empezar, cuándo terminar, qué hacer, cómo hacerlo. Entonces hay esa noción de libertad dentro de la actividad. Luego está la motivación intrínseca. De alguna manera es cómo yo me motivo para hacer la actividad sin que haya una motivación de mi entorno. Más adelante comenzaron a llegar otros autores que empezaron a estudiar este tema también y descubrieron otras variables importantes, como por ejemplo el locus de control. El locus de control es ya pues un tema que está muy estudiado en la psicología social y es de qué manera yo recibo esos controles y la forma de autorregular mi comportamiento en el círculo social en el que yo estoy. Entonces, hablamos de locus de control interno y externo. El locus de control externo siempre va a ser el que se genera del entorno, de la parte externa en donde yo estoy desarrollándome y viviendo. Y el locus de control interno ya es todo lo que surge de mis pensamientos, de mis creencias, de mis necesidades psicológicas, de mis recursos personales para afrontar una actividad o para involucrarme y desarrollar una actividad. Entonces, luego de la libertad percibida, de la motivación intrínseca, aparece entonces la necesidad de estudiar el locus de control como una propiedad también del tiempo libre. Y luego llega otro autor que viene a explicarnos un concepto muy bonito que es la experiencia de fluido. Y nos dicen, miren, cuando ustedes están realmente involucrados en una actividad de ocio, van a ver estas características, va a pasar esta experiencia del flow, del fluido. Entonces, primero, es una variable que indica que estás absorto en una actividad, es decir, que perdiste por un momento la conciencia de tu entorno por estar 100% enfocado en la actividad. No te das cuenta ni siquiera de qué tan metido estás en esa actividad. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, los niños que juegan videojuegos, y si se recuerdan, Andrés López en La Pelota de Letras, cuando se burlaba de esto y decía, es que usted está ensotado allá, metido. Entonces, realmente, cuando alguien llega a ese nivel de estar tan metido en una actividad, es porque realmente tiene esa experiencia de flow por el tiempo libre, o sea, lo está disfrutando realmente. Debe haber entonces en esa experiencia, cuando uno está absorto, ya un equilibrio entre habilidades y desafíos, algo que realmente te engancha y te genera completa concentración, es algo que te genera un reto de alguna manera, pero para el que tú también te sientes completamente capaz de afrontar. Entonces hay un equilibrio entre una habilidad y un desafío. En el momento en el que ese equilibrio se pierde, la persona pierde interés, o bien porque ya no considera que lo puede hacer, entonces aparece la frustración y la desesperanza y se desconecta de la actividad, o bien porque ya no implica ningún desafío, entonces es algo muy fácil y simplemente pues no genera interés. El equilibrio está allí en ese punto. Y luego eso me va a producir una experiencia óptima. Realmente nuestro máximo, la sensación máxima de una experiencia agradable es esta, cuando se dan estas dos variables. Que además, este concepto ya hoy en día se ha llevado más a la práctica y se ha tratado de involucrar en el ámbito laboral porque está muy relacionado con la creatividad. Es en estos momentos de la experiencia de flow donde sale la creatividad de una persona. Entonces, quiere decir, queridos compañeros, si queremos que en nuestra organización haya creatividad, tenemos que darle a las personas actividades que sean 100% agradables, que sean motivadas por ellos mismos, que encuentren ellos mismos
la satisfacción interna de hacerlas, los espacios para hacerlas, que sea una decisión propia, que tenga un equilibrio entre habilidad y desafío y que les genere una necesidad de concentrarse y perderse en esa actividad el tiempo que sea necesario para encontrar nuevas formas de hacerlo y crear y ser absolutamente innovadores en cuando queremos hacer las cosas. Entonces, este concepto, pues ya lo hemos ido adaptando a otros entornos porque realmente es muy enriquecedor, pero en el ocio, pues es donde más está presente, ¿sí? Por eso somos tan buenos en actividades a las que nos dedicamos por cuenta propia, porque desarrollamos, pues finalmente terminamos desarrollando estas habilidades por los desafíos y por las competencias personales. Entonces, hay 3 características del ocio. La primera es que la actividad debe implicar una satisfacción por el simple hecho de realizar la actividad, no porque alguien más me lo dijo y me dijo, ven, esto es chévere, vamos a hacerlo. Si alguien te invitó a compartir un deporte para mostrarte qué tal es, porque considera que te puede llegar a gustar, estás en una obligación sociocultural. Es algo chévere, agradable, lo vas a pasar bien, pero no es ocio. En el momento en el que tú adquieres el gusto por esa actividad y comienzas a desarrollarla por ti mismo, por motivación interna, ahí ya hace parte de tu ocio, pero hasta que no, pues sigue siendo un cumplimiento social. Luego entonces viene la autonomía, implica tener la capacidad de decidir cómo y cuándo se va a desarrollar la actividad. No es cuando me inviten, no es cuando pactemos la hora, no es simplemente cuando yo decido hacerlo, en el momento en el que yo decido hacerlo. Y finalmente debe implicar placer. Esto es muy importante, porque si la actividad no es 100% placentera, no estamos hablando tampoco de ocio, debe implicar placer. El ocio implica netamente una sensación agradable de tener esa experiencia o esa actividad. Bien, lo más importante es divertirse. Cuando te diviertes, generas todas estas variables juntas, se crean y se dan en la actividad y se refuerza la necesidad de volver a vivir esa actividad más adelante. Entonces se te va volviendo de alguna manera una actividad que repites con frecuencia, en la que vas desarrollando una habilidad, en la que vas aprendiendo, y eso implica una mejora en tus capacidades, tanto, bueno, en general, en tus capacidades, tanto motoras, físicas como cognitivas. Esta foto que les traigo acá, se las pongo porque normalmente tenemos cierta aversión a los videojuegos y a que nuestros hijos utilicen y pasen tiempo y horas en estos videojuegos. Y resulta que los videojuegos en sí son muy importantes para desarrollar habilidades, sobre todo habilidades visoespaciales, pensamiento abstracto, razonamiento, toma de decisiones. Hay una serie de cosas que se generan en los videojuegos. Claro, hay que ver bien también cuál es el videojuego, pero en sí los videojuegos son importantes porque son simulaciones de situaciones, problemas que los niños aprenden a resolver y los adultos que también pues lo juegan. Entonces, si bien es importante regular el uso del videojuego, no es bueno restringirlo. Y sí hace parte de un buen uso del tiempo de ocio o de tiempo libre. Podemos desarrollar habilidades motoras, por ejemplo, en prácticas físicas, al entrenar un deporte, al tener algún tipo de contacto con una actividad física, artística, de escultura, de pintura. Todo esto me va generando a mí habilidades visoespaciales y habilidades motoras. Y esas habilidades después se van a llevar a mis otros ambientes. Por lo tanto, siempre estamos aprendiendo y siempre es importante que durante el tiempo libre también estimulemos esas actividades. Vamos a tener habilidades físicas también y vamos a tener habilidades cognitivas. Todas las funciones ejecutivas, todas las funciones psicológicas superiores del ser humano las podemos estimular con actividades de ocio. Entonces, incluso las habilidades sociales, incluso hablando en términos de la empatía, hablando en términos de la comunicación, la solución de problemas, podemos trabajarlas si nos involucramos en actividades enriquecedoras durante el tiempo de ocio. Una de ellas es la lectura.
Leer una novela, involucrarse con un personaje durante un largo periodo de tiempo en el que se va desarrollando su historia, me ayuda a mí a sentir empatía y a generar habilidades sociales con los demás, increíblemente, porque pensaría uno que la persona que lee mucho y que está siempre metido en los libros es una persona con poca interacción social. Y sí, debe haber un equilibrio, pero sí es cierto que son personas que están constantemente reflexionando y poniéndose en los zapatos de otro personaje. Entonces sí genera empatía y sí genera un pensamiento social crítico, genera inteligencia interpersonal. Por lo tanto, pues es bastante productivo generar ese tipo de espacios en el ocio para practicar esas actividades. ¿Qué pueden hacer? Algunas cosas. Lo importante es que todo les guste. Entonces, leer lo que les gusta. Que me recomendaron este libro o que lo voy a leer porque lo quiero leer. Pero si lo estoy leyendo porque es un compromiso, recuerden, ya no es ocio. Van a leer lo que les guste leer. Si a ustedes les gusta leer sobre gatos, van a leer sobre gatos. Si les gusta leer revistas, lean revistas, no importa, pero lean algo que les guste leer y que les entretenga, que se incluyan tanto en esa historia que vuelvan a esa categoría del flow, donde están absortos en esa actividad y donde estimulan su pensamiento constantemente con lo que están leyendo, que se les vuelva un desafío. Escuchar música que les gusta, ir a conciertos de música que les gusta, eso es también parte del ocio del tiempo libre. Interactuar con sus familiares y amigos, siempre y cuando sea porque quieren hacerlo en el momento en el que lo quieren hacer, si no, pues hace parte de la otra categoría que pues, también es válida, ¿no? Les hago la diferencia, no es porque una esté bien y la otra mal, sino para que vean cuál es la diferencia entre las dos. Explorar otras habilidades que te llamen la atención. ¿Qué tal si descubrimos cosas que no sabíamos de nosotros? ¿Qué tal si hoy intentamos de pronto pintar un cuadro a ver qué pasa? Muchas cosas han ido viniendo como a raíz de estos nuevos hábitos saludables en los que estamos, como por ejemplo dedicarse a pintar mandalas. Muy válido, mucha gente lo está haciendo y realmente ayuda, ¿sí? Desconecta y ayuda, pero pues lo hacemos también un poco como por la tendencia, ¿no? ¿Qué tal si también, como nos gustó eso, empezamos a involucrarnos con otras cosas? ¿Qué tal si tejemos? ¿Qué tal si trabajamos arcilla? ¿Qué tal si comenzamos a trabajar cerámica? ¿Qué tal si encontramos alguna otra actividad que nos guste? De pronto aprendemos a hacer zapatos. No lo sé. El caso es que si no nos involucramos en nuevas actividades para aprender y ver qué tal, de pronto que sean pues de nuestro agrado, no vamos a saber de pronto que tengamos ahí esas otras habilidades guardadas. Entonces, el tiempo libre es un buen momento para dedicarse a ello y para desarrollar esas nuevas habilidades. Hacer tu actividad favorita, eso sí, sin duda, lo que más les gusta hacer, siempre y cuando no sea un ataque directo a su salud y su integridad física o la de sus familiares, pues pueden hacerlo, repítanlo y háganlo cuantas veces consideren necesario. Ver una entretenida película, documental o serie que sea de su interés, participar en conciertos virtuales, sobre todo en esta época en la que estamos, que hay muchísima oferta de este tipo de eventos virtuales. Reír, miren, reír es lo mejor que ustedes pueden hacer en el tiempo libre, porque además que trae unas facultades para el estrés maravillosas, se van a divertir. Entonces, busquen aquellos estímulos saludables, claro, de los que pueden ustedes divertirse, como ver una stand-up comedy si les gusta, ver una película de comedia, leer alguna lectura que sea de comedia, es decir, busquen esos estímulos porque realmente reír es una gran opción para pasar el tiempo libre o parte de él y les va a generar beneficios además pues en su cuerpo, ¿no? Entonces van a tener una gran ganancia de estar involucrado en ese tipo de actividades. Y visitar exposiciones virtuales en museos si les gusta, que también en este momento es una de las actividades que se está haciendo de manera virtual. Pueden asistir a congresos, pueden asistir a cosas que siempre y cuando sea por el gusto propio y por decisión propia, eso sería parte de lo que hacen con su tiempo libre. ¿Cómo no malgastar el tiempo libre? Y ojo a esto, porque entonces listo, tenemos una serie de cosas acá y decimos, yo quiero hacerlo todo me encanta, yo quiero optimizar mi tiempo libre y entendemos por optimizar hacer todo al mismo tiempo. Pues no. Entonces, primero hay que planear el tiempo libre también.
si bien no decidimos, no tiene un tiempo impuesto, sí es un tema que tenemos que decidir y organizar para garantizar, darle el espacio que merece el tiempo libre. Entonces, tengan presente que lo que planeen, pues lo van a ejecutar y lo van a cumplir para pues tener satisfacción en cuanto a lo que tenían planeado. Eliminen los factores estresores. Por ejemplo, el celular. Si ustedes van a leer, van a tomar un capítulo de su libro favorito y se van a sentar a leerlo, no tengan con ustedes el celular al lado, que entre un mensaje y los distraiga o que importune de alguna manera ese momento que se conectan ustedes con su lectura. O más importante aún, que lo pueda llevar a interrumpir esa actividad, porque realmente ustedes tienen derecho a darse ese tiempo para ustedes mismos. Entonces, parte de eliminar los estresores es desconectarse de todo lo que les pueda generar un estrés adicional que la actividad no necesita y que le va a quitar esa connotación de tiempo agradable para estar ahí conectados con el tiempo que están destinando a esa actividad. No hagan varias cosas a la vez, porque por más que quieran, pues no van a poder terminar todas al tiempo y tampoco van a poder conectarse genuinamente con las cosas que deben hacer en su tiempo libre o que decidieron hacer. Entonces, si al mismo tiempo yo voy a pasar mi tiempo libre mientras ayudo a mi hijo con su tarea y mientras tanto estoy viendo la película o la serie que quiero ver o estoy leyendo el libro o estoy escuchando música, ok, está bien, es una manera de pasar el tiempo, pero entonces no lo confundamos con el ocio como tal, porque en el ocio no entran ese tipo de obligaciones que también son, pues, son sociales, que son las obligaciones con la familia. Podemos pasar el tiempo de ocio con la familia, sí, pero entonces que todos estemos conectados en la misma actividad o que cada uno esté en su actividad y todos compartiendo el mismo espacio, pero que no sean mezclado con obligaciones como las tareas escolares, porque entonces ya deja de ser esa connotación agradable y 100% placentera que tiene el ocio como tal. Entonces, no digas sí cuando en realidad no quieres estar allí. Si tú dices sí a una actividad en la que realmente no quieres y lo haces porque, ¿cómo decir que no? Ya eso deja de ser tiempo libre. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, así sea la mejor actividad y la mejor experiencia de sus vidas al final del día. Pero no fue decisión de ustedes, no fue autónoma, realmente no querían estar allí, entonces no hace parte del ocio, hace parte de nuestra otra categoría, que son actividades socioculturales. Entonces, no ocupes tu tiempo libre en compañía de personas con quienes estás solo por compromiso. Si vas a cumplir un compromiso social, separa tu compromiso social del ocio. Si es parte de tu tiempo libre porque no lo puedes hacer durante el trabajo, ok, está bien, pero hace parte del tiempo sociocultural, recuerden, no del ocio. Tengan igual espacio para el ocio. Es decir, después de cumplir con ese compromiso, tengan igual un espacio para ustedes, de ocio 100%. No lo dediquen en redes sociales, sobre todo cuando no hay un límite. Si van a destinarse 5, 10 minutos, 15 minutos, o si tienen que trabajar en redes sociales, pues ya no entra dentro del ocio. Entonces traten de que su tiempo libre no esté 100% destinado a las redes sociales. Aprovechen el momento, no lo dejen para después, porque normalmente tendemos a decir, eso me encanta, ese cuadro lo quiero pintar, hace tiempo que saqué esta fotografía en ese viaje que hice y siempre he querido volverla a un cuadro y no he tenido tiempo. Lo hago después va a ser un mejor momento. Entonces pasa la vida y pues no hacen realmente lo que ustedes quieren hacer y se quedan cumpliendo con obligaciones de los otros tipos. Entonces el ocio es importante, por eso es importante planearlo para destinar un momento del día a esas actividades. Y al final tengan en cuenta que cuando aprendemos por placer, estamos 100% en actividades de ocio. Entonces, aprendamos por placer, busquemos qué queremos aprender hoy y busquemos una actividad nueva que queramos aprender. ¿Cuáles son esos tips que les dejo entonces ya para ir concluyendo? Primero que todo, organicen el día. Si ustedes organizan el día de tal manera que logren cumplir primero con sus obligaciones, va a ser mucho más fácil que puedan organizar después ese tiempo de ocio, porque ya no van a tener esos pendientes alrededor, dándoles como esas señales de alarma que tienen que cumplir. Simplemente
ya están libres para que su cabeza pueda dedicarse a esta actividad de ocio que ustedes decidieron hacer. Entonces, tengan claro también pues que el equilibrio es la justa medida y que debemos dedicar tanto tiempo para nosotros como tiempo para las obligaciones. Organizan el día teniendo en cuenta todas las obligaciones, no solo las obligaciones laborales. Si tienen obligaciones familiares, si tienen que ir a recoger los medicamentos de sus padres o ir al colegio de sus hijos o ayudarles con las tareas o arreglar algo en la casa, preparar la comida, cumplan con esas obligaciones y luego que estén también planeadas, luego de que hayan organizado su día y tengan eso ya check, pueden dedicarse al ocio con tranquilidad. Entonces sí es importante organizar el día, porque si no, se les va a ir el día 100% en obligaciones. Revisen cuándo pueden tener esos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 100% de ocio y de esa actividad placentera para ustedes que ustedes decidieron tener. Estén presentes en la actividad, porque si no, no lo van a disfrutar, no van a llegar a esa experiencia del flow que es tan importante. Si no están presentes, va a ser muy difícil que logren quedar absortos en la actividad. Entonces, concéntrense en lo que están. Si salen a pasear al perro, a mí esta imagen me encanta porque realmente demuestra lo que es, ¿no? Si salen a pasear al perro, pues van a estar pensando en 1000 cosas, en los problemas, en la familia, en las cuentas por pagar, en el carro, en todo lo que hay, en los amigos, en todo. Menos en la persona, en el paisaje que están viendo y en el momento en el que están. Cosa que el perro sí lo está haciendo porque pues no tiene más, ¿cierto? En ese momento. Únicamente ese es su momento. Y así deberíamos vivir nosotros también. Pero para eso pues hay que dejar todas esas obligaciones atendidas para que podamos dedicarnos 100% a esta actividad y que nuestra mente no divague y no se nos vaya en esas obligaciones y en esos pendientes, que al final se vuelven preocupaciones. Entonces también es un juego que tenemos que tener con las emociones. Hay que relajarnos antes de empezar una actividad también de ocio. Hay que ponernos reglas para que podamos disfrutar esa actividad de ocio y hay que estar presentes, ¿sí? La respiración es una de las maneras que nos va a ayudar a concentrarnos en lo que vamos a empezar a hacer y nos dispone a tener ese momento, ¿sí? No imagino a una persona, al papá de unos niños que se va a dedicar a jugar Xbox con sus hijos, haciendo respiración antes de empezar a jugar, pero lo cierto es que si dedican su preparación previa a no me va a molestar nada, no voy a tener el celular del trabajo al lado, no nos vamos a dedicar con mis hijos en este momento a jugar este videojuego, pues ya ahí de entrada están poniendo esas reglas para lograr tener una experiencia completamente satisfactoria de ese momento de ocio. Aprende a detenerte. Entonces, preocupaciones siempre van a haber, trabajo siempre va a haber, pendientes siempre va a haber, pero también es tu obligación atenderte. Entonces, aprende a detener esas otras obligaciones cuando es el momento indicado para hacerlo, para poder dedicarte a ti y empezar esas otras actividades que son igualmente importantes. Aprende a detener el trabajo, aprende a ponerle fin a la jornada de trabajo, aprende a decir no a la jornada de trabajo cuando terminas, ¿sí? Y cuando ya no puedes involucrarte en más actividades, de forma muy asertiva, pero hay que hacerlo. No podemos comprometernos a todo. Aléjate de la culpa. A veces nos vamos de vacaciones y nos llevamos todo lo del trabajo porque qué tal que de pronto sí, tal vez pasa algo. Entonces no me puedo desconectar, no puede pasar. Ok, no te desconectes, pero ¿qué pasa si el día de mañana tú ya no estás en este plano existencial? La compañía va a continuar, ¿cierto? También de esa manera hay que considerar esas vacaciones, como si yo no estoy y yo ya dejé todo listo y yo hice un buen proceso antes de salir a vacaciones, pues no tendría por qué pasar nada y bueno, a menos que suceda algo extraordinario, pues tendrán manera de contactarme, siempre dejamos esa manera abierta, pero nos alejamos de la culpa de dedicarnos 100% a nuestro tiempo y nuestra actividad, porque es parte de nuestro derecho a hacerlo. Entonces tenemos que trabajar también en eso. Nos sentimos culpables de estar disfrutando del tiempo libre cuando tenemos todavía cosas pendientes, pero siempre van a haber cosas pendientes. Por eso hay que ser muy juiciosos y muy autocríticos en qué es lo realmente importante y urgente y qué podemos planear para hacer después de ese periodo de tiempo libre que nos vamos a dar.
salir de lo importante y de lo urgente, hacer esa check de los pendientes y organizar y delegar y planear lo que pueda esperar o lo que siga más adelante, pero que en ese espacio de tiempo no tengamos sentimientos de culpa por disfrutar ese periodo de tiempo. Para eso es para disfrutarlo. Y finalmente, esto es una recomendación sobre todo para los que están ahorita todavía en trabajo en casa. Tengan en cuenta que el trabajo en el que estamos, el espacio en el que estamos trabajando, aunque estemos en casa, no debería ser el mismo en el que vamos a pasar nuestro tiempo de descanso. Entonces, aunque estemos en casa y trabajemos en casa, tengamos un espacio para nuestro puesto de trabajo donde está el computador y donde están nuestros archivos, documentos y demás de la oficina. Y tengamos otro espacio donde podamos dedicarnos o bien a leer un libro o un pequeño rincón de arte donde podamos hacer nuestras manualidades o donde esté el televisor, en la sala donde voy a dedicar mi tiempo a ver esa serie o esa película que me gusta, la mesa en la que voy a jugar juegos de mesa, en fin, tengamos ese espacio para el ocio distinto al espacio para el trabajo, porque eso hace que podamos concentrarnos y sentir realmente que estamos en la actividad, que el cuerpo y el cerebro funcionan así. Necesitamos encuadres, cada lugar te da unas pautas. Entonces, si tú estás en clima caliente, hay unas pautas que cumples diferentes si estás en clima frío. Lo mismo si entras a un templo religioso, tienes unas pautas de comportamiento diferentes a si entras a una playa o a si entras a una fiesta, porque nuestro cerebro busca encuadrar nuestro comportamiento al entorno en el que estamos. Entonces, eso también tenemos que hacerlo nosotros para poder disfrutar del ocio. Encuadremos nuestro espacio. Nuestro espacio de trabajo tiene un puesto, ¿cierto? Y hemos dicho que es muy importante que ese puesto tenga ciertas características para que sea saludable. Lo mismo hagamos con nuestro espacio de ocio, que tenga ciertas características para que sea saludable, que sea un momento aislado de los estresores, agradable, cómodo, con iluminación, con ventilación, también que sea un lugar para disfrutar y que tenga todos esos elementos que son agradables para ustedes, como su rincón, por así decirlo. Entonces, eso les va a ayudar a optimizar y a hacer mucho más enriquecedor ese tiempo que pasan en casa y que puedan dividir mejor el tiempo laboral del tiempo libre con ustedes y con sus familias, que no implique obligaciones. Y con esto entonces, queridos compañeros, hemos finalizado el tema de hoy en el tema de manejo del tiempo libre. Entonces, como recomendación final, no olviden esas 3 características, que sea placentero, que sea autónomo y que no tenga un horario impuesto, que sea cuando ustedes decidan hacerlo y que sea por el simple hecho de querer hacerlo, que sea porque la actividad en sí misma es lo que queremos hacer, ¿sí? Que si me invitaron al cumpleaños de fulanita, yo voy por fulanita, me parece súper chévere, pero realmente voy a jugar paintball, porque ese es el plan. Y me encanta jugar paintball y voy a jugar paintball y me lo disfruto. Entonces, que lo que hagamos en nuestro tiempo libre sean actividades de ocio que nos gusten, que nos llenen y busquemos explotar esa experiencia del flow para llegar a la creatividad también, para desarrollar habilidades, para que sea un buen uso del tiempo libre y no malgastemos esas horas o minutos que podamos tener al día en esas actividades. Así que mi recomendación para este fin de semana es que busquen qué manera van a utilizar para invertir su tiempo libre y emplearlo de una manera productiva y optimizarlo para realmente tener un beneficio, ¿no? Liberador de estrés, constructivo, creativo, que al final eso es lo que nos aporta el buen uso del tiempo libre. Entonces, muchas gracias a todos por su participación en el webinar de hoy y nos vemos la próxima semana para otros nuevos temas. Gracias. Doctora Dayana, muchas gracias a ti por esta información tan valiosa. Bueno, nos quedan algunos minuticos para responder algunas preguntas que nos han dejado nuestros asistentes. Todavía no te vayas, síguenos acompañando acá. Doctora, Claro nos que sí. preguntan, ¿qué porcentaje de nuestro tiempo debemos dedicar al tiempo libre? Muy buena pregunta. Realmente no hay como tal un porcentaje, porque precisamente el ocio lo que es
a lo que ustedes quieran, en el momento que quieran, cuando ustedes quieran. Entonces, como tal, no hay, perdón, no hay un límite, ¿sí? No hay un porcentaje ideal. Pero lo que sí es cierto es que así sea 10% de su día, 5% de su día, el tiempo que ustedes vayan a dedicar, que sea de tal nivel de calidad que sea suficiente para recuperarlos de ese estrés del día y que les permita divertirse genuinamente durante ese tiempo. Pero pues como tal, no hay un porcentaje. Recuerden que el tiempo es una experiencia subjetiva, ¿no? Lo que veníamos hablando. Entonces, sí es un constructo muy personal y hay que aprender a equilibrar esas obligaciones que tenemos con esas actividades de ocio. Ya depende mucho de lo que cada uno puede dar para tener ese tiempo libre. Perfecto. Doctora, ¿y esa actividad de ocio puede llevar a ser una adicción? Sí, claro, sí puede pasar. Y ahí es donde tenemos que empezar a ser muy críticos en cómo lo estamos viviendo. Cuando son actividades placenteras que nos están enriqueciendo, a las que podemos ponerle un límite, porque también, así como todo, pues tiene que tener un final, ¿cierto? Pues mientras eso suceda es sano y es saludable. Pero yo les decía hace un momento, tienen que tener en cuenta que no vaya a atentar contra la integridad física y psicológica ni de ustedes ni de sus familias. En el momento en el que eso empieza a implicar una disfuncionalidad que les impide hacer sus actividades de la vida diaria, que les impide cumplir con esas responsabilidades, ya el ocio deja de ser ocio y ya se puede convertir en una adicción, en un comportamiento adictivo o una compulsión del comportamiento. Perfecto. Si el tiempo no tiene límite, ¿es posible dedicar tiempo libre diariamente? Sí, es posible, siempre y cuando el tiempo sí tiene límites, porque es nuestro constructo social, recuerden, donde ordenamos nuestros comportamientos y las acciones del día. Entonces, sí tiene un límite porque lo construimos sobre un límite, ¿no? Socialmente está dado de esa manera. Pero sí es importante que revisen si pueden, después de todas las obligaciones que tengan que cumplir, las responsabilidades, de ahí lo que les digo de ser muy autocríticos en qué sí es importante y urgente y qué pueden esperar para después de su tiempo, de que su tiempo libre también es importante. Entonces sí se puede y sí se debería dedicar diariamente un espacio de tiempo de ocio para cada persona. En los casos que no se pueda, pues hay que buscarlo cada 2 días, cada 3 días, pero hay que hacerlo. Esto es una obligación con nosotros mismos también para nuestra salud mental. Perfecto. Doctora, y hay una pregunta muy importante, que pues, personalmente también me parece muy importante. ¿Cómo manejar el ocio en los adolescentes? Sí, es muy importante. La principal recomendación es que sean actividades enriquecedoras para ellos, que ellos mismos vayan descubriendo por ellos mismos que les gusta. Ahí tienen que ser aliados con los colegios y tienen que ir muy de cerca de su proceso escolar y académico para ver qué actividades son más llamativas para ellos e invitarlos a ser parte de esas actividades. Invitarlos a ir a jugar fútbol, invitarlos a ir a pasar tiempo en teatro, en ballet, a las chicas que les encanta el ballet. Entonces es descubrir cuáles son los talentos y cuáles son los gustos de sus hijos y empezar a invitarlos y si pueden ustedes, ya les voy a dar un dato también para la familia, pues con el ejemplo demuestren que pueden tener un ocio saludable y en esa manera ellos van a estar invirtiendo su tiempo libre de una manera óptima y saludable. Y para las familias hay un tip muy importante. Miren, a veces queremos que nuestros hijos pasen tiempo con nosotros, tanto que de alguna manera los obligamos a estar con nosotros. Eso no puede pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Hagamos llamativas los momentos de familia para ellos. ¿Qué les gusta hacer a ellos? ¿Qué nos gusta hacer a nosotros? ¿Qué compartimos? Y invitémonos a tener experiencias nuevas. Los adolescentes les encanta por todo su funcionamiento cerebral y los cambios que se están viviendo en la adolescencia, les encanta experimentar nuevas cosas. Entonces, familiarmente hablando, el espacio de familia lo podemos invertir también de esa manera para todos nosotros y ellos se van a sentir atraídos y van a participar con mucha más facilidad, sobre todo si lo hacemos con los primos, con los hermanos que son contemporáneos con su edad. Entonces, es parte de nosotros invitarlos e involucrarlo a ese tipo de actividades también.
Perfecto. Bueno, doctora Dayana, muchas gracias nuevamente por acá. Nos han dejado bastantes comentarios de felicitaciones, de muchos aplausos virtuales, excelentes Qué temas bueno, tratados durante esta semana y bueno, esperamos verte la próxima semana con unos nuevos temas a la misma hora. así será. Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana. Claro que sí, doctora. Feliz fin de semana para ti también y por supuesto para todos nuestros asistentes que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana. Invitarlos como siempre a que participen a todos los talleres web que tenemos preparados el día de hoy y también invitarlos a que visiten nuestro centro virtual Posipedia, donde ya se encuentra el cronograma de la próxima semana para que se inscriban y participen en todas las acciones educativas que Positiva programa para ustedes. Bueno, no siendo más, los dejo y los dejamos como siempre con el siguiente video. ¡Feliz viernes!